Buenos días, aquí estamos, seguimos con el podcast de Lideremos. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que lo conocemos ya hace tiempo, justo lo estábamos hablando, desde que Casi Lideremos empezó. Pepe tuvo la humildad de, oye, querer ver estos jóvenes que hacían, una persona con el recorrido que ya veremos, vamos a dejar que cuente el empresarial que ha tenido. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor, ¿no? O sea, un liderazgo de estar al servicio, de sobre todo la vulnerabilidad, que esto Pepe hablaba de esto bueno, desde hace 2 años, que esto hace 2 años ni se hablaba. Yo me acuerdo que una vez me lo contó y dije, no, o sea, me refiero, hoy yo creo que es una conversación muy interesante y más sincero agradecimiento, no tanto mío personal, sino del grupo de jóvenes Lideremos por creer en este proyecto y dedicar tiempo, porque el tiempo es nuestro valor más preciado. Y gracias, Pepe, por venir. Me hace mucha ilusión que también esté Toby, que también forma parte de Lideremos. Y bienvenido, Pepe. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer, es un placer. ¿Cómo estás, Pepe? Pues estoy bien, animado. Oye, empezamos el día fuerte estando con vosotros, así que encantado. Sí, sí. Pepe, para empezar a presentarte, que luego entraremos a temas más concretos de emprendimiento, de liderazgo, ¿Quién es Pepe Aguey? Pues mira, yo soy Pepe, nací en Barcelona, yo soy barcelonés de corazón y bueno, aquí pasé mis primeros 22 años. Una infancia bastante normal, soy el mayor de 3. Vale. Y estudié ingeniería industrial aquí en Barcelona. Lo que pasa que le debo a mis padres, sobre todo a mi padre, una inquietud como muy global. Desde el principio me decía, oye, Barcelona mola mucho, pero tú tienes que volar, tienes que volar. Así que, bueno, a través de la universidad pude irme a Suiza a hacer un máster precisamente para ingenieros que tenían inquietudes en los negocios y sobre todo que querían desarrollar sus soft skills, ¿no? Lo que hoy se llama soft skills, que, pues que tienen mucho más que ver con liderazgo, con aptitudes de comunicación, de gestión de equipos, etc. Y así me fui a Zúrich, a la ETH, 2 años o 1 año y medio. Y allí tuve un profesor que la verdad es que me marcó. Era un profesor que había estudiado en Estados Unidos, en Stanford, y estaba muy influenciado por Silicon Valley, ¿no? Yo en aquel momento no sabía lo que era Silicon Valley, pero era una clase de emprendeduría, donde una clase típica que hoy en día se da en las escuelas de negocios, pero desde luego no en las de ingeniería, que es que durante un trimestre, o el semestre, trabajas una idea y al final la presentas como si fuese real a un jurado de inversores, ¿no? Y durante este semestre el tipo nos ponía vídeos de una clase abierta de Stanford donde iban emprendedores de allí a contar su historia. Y aquello me pareció fascinante por ser historias reales, ¿no? Antes hablábamos de que a veces se tiñen de película. Arcoiris. Exacto. Y no es eso. Y no es eso, o sea, la verdad es que eran historias de gente pues, que había tenido problemas con sus cofundadores, que no había podido pagar nóminas, pero sobre todo historias que todas tenían en común, que a mí ha sido lo que más me ha impactado de Silicon Valley, que es que los personajes pensaban en grande. Y eso sí que me impactó. Así que junto a mi novia, en aquel momento, que hoy en día es mi mujer y la madre de mis 3 hijos, nos fuimos al acabar la carrera, a acabar los estudios, a la aventura, a Silicon Valley. De cabeza. De cabeza. Sin pensarlo. Sin visa. Bueno, lo pensamos un poquito, porque fue difícil, porque yo en aquel momento hice las prácticas de final de máster, la tesis del máster las hice mientras hacía unas prácticas en una empresa mucho más en línea con ingeniería industrial, que es lo que yo había hecho, que se llama Hilti, una empresa de maquinaria de la construcción en la sede, en Liechtenstein. Y la verdad es que me hicieron un ofertón que yo con 24 años o 23 años que tenía en aquel momento, pues me pareció, no sé, cuando se lo conté a mi padre, que se iba en serio, ¿no? Cógelo. Y sin embargo decidí rechazar aquello para irme a Estados Unidos sin papeles. O sea, claro, es que esto sin papeles, sin trabajo. O sea, decliné la oferta de trabajo de Hilti para irme, pues esto, en pro de un sueño, de una aventura, de nuevo, sin visado, sin papeles. American Dream. American Dream. Claro, entramos como turistas con la idea de conocer gente. Yo había estado en San Francisco, pero en el San Francisco de los turistas nunca había estado en el Silicon Valley, ¿no? En el mundo de las startups, del capital, etc.
y bueno, la verdad es que al principio pues nos compramos unos billetes para 3 semanas o algo así, y ahí empezamos conversaciones, pues empecé a entender lo que es el networking, conocer gente, crearse una historia, cuál es tu objetivo y cómo lo quieres contar a la gente. Y una de las cosas que me fascinó es que Silicon Valley, bueno, Estados Unidos en general es tierra de inmigrantes, de entrada. Pero además Silicon Valley, como es, aquello ya viene de la fiebre del oro. Unos cuantos locos se fueron para allí, que era el Wild West, ¿no? Para ir a buscar, en pro de un sueño, de nuevo, el American Dream, el Gold Rush en aquel momento. Y realmente, como que todo es nuevo, lo que cuenta no es tu pasado, sino qué eres capaz de crear. Y entonces yo, con 24 años, con un acento terrible que debía tener en aquel momento hablando inglés, pues la gente lo que vio es el potencial de lo que yo podría llegar a hacer. No a qué colegio fui, quiénes son mis padres. Digamos que vio más tu actitud que no otra cosa, o los estudios o el nivel de inglés que pudieras llegar a tener, ¿no? Exacto. Y nada, así encontré mi primer trabajo. Como era recién licenciado, pude optar a un visado de prácticas, que es más fácil de obtener, y lo demás es historia. Sí he estado pues 15 años en Estados Unidos. Primero trabajé para otros como empleado en startups, siempre en startups. ¿Y qué hacías en las startups? Pues mira, la primera startup en la que empecé, pues a abrir negocio. Casualmente acabé con unos emprendedores europeos, de hecho, que tenían un equipo de ingeniería aquí en Barcelona, y uno de los fundadores decidió irse a la aventura para abrir el mercado americano, porque tenían claro que su mercado estaba en Estados Unidos. Y nada, yo le ayudé a abrir un negocio, o sea, yo no tenía ni idea, ¿eh? Era un API Management. Hoy en día tengo bastante claro lo que es un API, pero en aquel momento no tenía ni idea. Abrías negocio, pero también relacionado con personas, ¿no? Pero algunos pajaritos siempre me han dicho que la clave de Pepe, y que eso luego lo hablaremos, no sé si es verdad o no, a mí me suena que sí. Esto lo he desarrollado, en aquel momento, al principio solo hacía ventas, básicamente. Yo iba a vender. Lo que pasa que luego, al trabajar mano a mano con el fundador, pues empecé también el tema de fundraising, levantamos una ronda en Estados Unidos y luego esta empresa se vendió. Entonces vi como el ciclo entero de lo que pasa en una startup y gané algo de dinerito. Por primera vez vi que las acciones también se pueden convertir, eventualmente puedes ganar dinero, ¿no? ¿Y qué notaste? Porque también perdona, Pepe, muchos emprendedores, pues esto lo ven, la gente emprende en algunos casos pues para el tema del dinero en gran parte. ¿Cómo te sentiste tú al entrar, no en tu bolsillo, placa? Bueno, tampoco fue tanto, pero bueno. ¿Se puede decir la cantidad o no? Mira, se lo puedo decir en confianza. Si no, luego lo editamos, ¿eh? No. Porque aquí los invitados son lo más importante. Gracias. No, con aquella startup gané $50.000. Bueno. Hombre, ahí en Silicon Valley, a ver, que ahí se gastan más rápido, no es tanto. Duran menos que aquí te hubiesen durado un poco más. Pero realmente la cantidad fue lo de menos. Yo, de entrada, vi el valor del capital. Esto para mí es importante. Creo que el dar stock a cualquier empleado es hacer partícipe del éxito al empleado y te cambia un poco la actitud. Ya no eres un empleado asalariado, sino que, oye, el éxito de esta compañía también es mi éxito, ¿no? Y esto psicológicamente, yo creo que en Europa se está empezando a trabajar. En Silicon Valley es obligación, o sea, es que hasta él o la recepcionista de la entrada tiene acciones. No tienes que ser el CEO y el equipo ejecutivo, ¿no? Ya no incentivos, sino acciones. Además del salario, además de cualquier tipo de beneficio que pueda tener la compañía, tener un paquete de acciones, que son stock options. En realidad son opciones a compra, pero bueno, en fin. Esto, en Estados Unidos también la fiscalidad es un poco mejor. Luego hablaremos de esto, compararemos. Pero bueno, tú me preguntabas sobre las personas. Para mí, yo creo que esto lo he desarrollado más tarde, y para terminar un poco mi presentación larga, primero aprendí mucho trabajando para otros, y en el 2011, junto con mi mujer y otro socio, que ellos se conocieron trabajando juntos antes, creamos Charbus.
De hecho, ellos la empezaron y ellos fueron los que tuvieron la idea y yo me uní pocos meses más tarde porque estaba acabando de trabajar en otra compañía y me uní precisamente para abrir el negocio de Charbus. Pero y personas también, ¿no? Un poco. Y crear impacto global y equipos globales, ¿no? Wow. Ellos se conocieron en un estudio de juegos, era el principio de la App Store y vieron cómo explotó el modelo de las apps, básicamente. Estoy hablando, algunos del Liderem no existían, seguramente. Estoy hablando... O teníamos 7 años. Exacto, estoy hablando del 2009, 2010. Sí. Entonces, vimos ese potencial y en el 11 decidimos... o sea, la App Store estaba creciendo mucho, pero hacer publicidad para ganar usuarios y para monetizar tus usuarios estaba fatal. La verdad es que las soluciones de advertising eran muy opacas, la experiencia de usuario era penosa, entonces decidimos crear Charbus, que ha sido la aventura de mi vida, la aventura empresarial de mi vida. Básicamente era un trozo de código que las apps podían integrar para hacer una publicidad relevante, integrada en la experiencia de juego, respetando la experiencia de usuario, etc. O sea, para que nos entiendan, Charbus es para hacer publicidad de forma... De juegos a otros juegos. Publicidad de unos juegos dentro de otros juegos. Vale. Yo siempre digo, mucha gente me dice, esos pesados de los anuncios. Si los anuncios son feos, pues seguramente son de Google o de Facebook. Si son bonitos, son de Charbus. Entonces, no, pero... ¿Sigue Charbus hoy en día? Sigue Charbus. De hecho, bueno, la lideramos durante 10 años. Hemos pasado por todo y de allí también mi interés en los recursos humanos, porque al final una aventura empresarial es una aventura de un grupo de personas y hay que protegerlas, ayudarlas a crecer. Pues bueno, 10 años y la vendimos a Zynga, que es una empresa de juegos, una empresa pública en Estados Unidos, y ha seguido bajo el paraguas de Zynga. ¿Cuántos empleados llegasteis a gestionar? Pues yo creo que en el pico hemos llegado a ser 170, 165. ¿Y en varios países? Sí, la central estaba en San Francisco, es donde empezamos, pero muy rápidamente abrimos nuestra primera oficina en Ámsterdam. Ajá. En Barcelona también abrí una oficina de ingeniería, de hecho. Bueno, es que Pepe, tú y Barcelona, yo y Barcelona tenéis siempre, algo especial. Siempre tirando, lo he dicho desde el principio, soy barcelonés de corazón. Bueno, siempre he tratado, bueno, para mí es importante revertir en la ciudad y en la comunidad que tanto me ha dado, ¿no? Entonces, perdón, No, perdón. Abrimos en Barcelona, luego abrí una oficina en Tokio, que por desgracia la tuvimos que cerrar al cabo de... ¿Cultural, algo cultural o...? Tokio fue porque el mercado japonés era enorme, era enorme. De hecho, la App Store en Japón llegó a facturar más que la de Estados Unidos, pues yo creo que Japón tiene 1/3 de la población, un poco más quizás, pero entre 1/3 y la mitad de la población de Estados Unidos, pero llegó a facturar más. Y usan mucho el iPhone, que para nosotros era un software muy conocido, el iOS, y decidimos que era un buen mercado. Yo había tenido una persona dedicada a Japón desde San Francisco, desde el principio de Charbus, porque lo vi y había muchos juegos que eran japoneses, etc. O sea, que teníamos clientes desde el principio, pero decidimos poner una pata, hacer un prototipo de cómo sería si tuviésemos una cara más local, un equipo basado allí, que pudiese estar no solo en la misma franja horaria, pero culturalmente mucho más conectado con los clientes. Y llegamos a abrir en Beijing, que esta oficina sí que sigue. Pepe, una pregunta que yo creo que también muchos emprendedores y emprendedoras que nos pueden estar escuchando y algunos que entran en procesos de venta, ¿no? De hecho, a una amiga mía estos días pues me ha estado comentando cosas de estos temas, que muchos se sienten perdidos, ¿no? En el sentido, oye, si puedes contar con más detalle, hasta el máximo detalle que puedas, ¿cómo fue vuestro proceso de venta? Porque a veces sé que hay cláusulas de venta de la compañía, que sé que hay cláusulas que no se puede decir cantidades o tal. Sí que es verdad que creo que en vuestro caso hay noticias, ¿no? Sí, algo sí, en internet sí. sale. ¿Qué consejos das y cómo viviste tú esta experiencia? Porque también hablando del ego, ¿no? En el sentido, oye, 10 años remando a una compañía, luego, claro, sí que hay un incentivo económico, pero pierdes una parte que forma parte de ti. Sí. ¿Cómo...? Vender la compañía es un proceso difícil, en cualquier caso. En el nuestro, siendo honestos, lo estábamos buscando.
¿Querías vendértela? Quería, sí. Para volver a Barcelona. No, en aquel momento, o sea, yo siempre he querido volver a Barcelona, no era acción-reacción, digamos, pero vender la compañía es difícil porque es difícil sobre todo alinear los intereses de todos los que están involucrados, ¿no? Porque el que compra normalmente quiere comprar barato, el que vende siempre cree que lo que tiene más valor de lo que el comprador percibe, y luego porque incluso dentro de la compañía, oye, a lo mejor hay precios que a los founders les cambia la vida, ¿no? Un precio de la compañía que a ti ya te estaría bien, dice, oye, yo con esto ya me retiro, pero yo creo que un líder consciente piensa no solo en cuánto se va a lucrar él personalmente, sino piensa pues, en los trabajadores. De nuevo, todo el mundo tiene acciones, con lo cual para mí era muy importante que el que había remado con nosotros esos 10 años, o 8, que se llevara algo. Yo no estoy hablando de crear millonarios necesariamente, pero, ¿sabes? Del mismo modo que a mí me dieron 50.000 con mi primera empresa, decir, oye, esta es la rueda, ¿no? Porque el que llega a experimentar el éxito de esta forma, oye, ya ve el emprender su propia aventura pues de otra forma, ¿no? Y siempre se llevará un recuerdo, oye, mi primer coche me lo compré con dinero de Starbucks, o la entrada a la casa, así o lo que también sea. haces que crees una piña, y yo siempre digo que con una compañía creo que es más que empleados, aparte de familia y todo, es como crear soldados también, y alguien que vaya contigo a muerte. Entonces yo también tenía una pregunta a la hora de seleccionar personal, porque entiendo que el equipo es muy importante a la hora de hacer un proyecto, porque no eres tú solo, es el equipo que va a hacer el proyecto. ¿Cómo hacéis para buscar un buen personal? Sí, yo creo que hay muchas vidas en una empresa. Cuando estás muy al principio, donde el playbook de cómo vender, el playbook del producto, todavía no sabes si tienes aquello que los inversores llamamos product market fit, ¿no? Que lo que estás creando, el producto que estás creando, es lo que el cliente necesita y el cliente quiere. Cuando tú estás en esa etapa todavía de incertidumbre, donde el camino es en curvas, lo que importa para mí es una actitud de hambre enorme y capacidad de adaptación. O sea, hambre y adaptación. Porque cuando te fijas demasiado en el currículum, digamos, y tratas de hacer un matching entre el currículum y la posición, el problema en esa etapa es que en el momento en que has contratado a la persona, esa posición que tú habías creado antes ya no existe. O sea, las cosas han cambiado de tal forma. Entonces, para mí, lo más importante es este hambre y esta capacidad de adaptación, ¿no? Porque el rol, o sea, tienes que contratar a gente que el título le da igual. Porque hoy te tocará hacer marketing y mañana te tocará... y más en una startup nueva, que es una... O sea... Estoy hablando de las primeras etapas. Para mí hay una parte de valores también muy fuerte, y voy a hacer un inciso en los valores porque para mí es, y sobre todo es lo que más he aprendido como líder. Cuando nosotros empezamos, al final contratamos amiguetes, la verdad. Y la cultura no está escrita porque en realidad está muy implícita. Son tus amigos, tú ya sabes cómo quieres comunicarte con ellos, lo que es importante para ellos, cómo trabajar, ¿no? Las normas del funcionamiento de la startup están intrínsecas, ¿no? Llega un momento, y esto nos empezó a pasar cuando escalamos, y de repente tienes 1, 2 personas nuevas cada semana. Cuando pasamos de 30 empleados a 100 en menos de un año, o sea, triplicas la plantilla. Para mí aquello fue un viajazo. O sea, de repente empiezas ya a dudar de los nombres de tus empleados. ¿Este era John o era Peter? Cuando te empieza a pasar esto, tienes que poner los valores por escrito. Marcarlos. En la pared. Bueno, en la pared es una forma de hacer los patentes. Yo creo que hablar de ellos, premiar en base a ellos. Nosotros creamos un canal de Slack, de la plataforma de nuestro canal de mensajería, de comunicación, gracias. Creamos un canal que se llamaba Tell Me Something Good, cuyo objetivo era compartir cosas positivas, pues agradecer a un compañero que te ha ayudado en un proyecto, o al product manager que te ha desarrollado aquel feature que tus clientes te pedían, lo que fuese, algo positivo. Y cada comentario, si yo te felicitaba, te daba las gracias, lo que fuese, iba asociado a un valor de la compañía. Esa es una forma, otra, aparte de ponerlo en la pared, de hacerlos
patentes, ¿no? Porque al final yo creo que las empresas con cultura fuerte son aquellas en que el póster da igual, está en la forma de hacer. Está en la forma de hacer. Pero creo que es bueno repetirlo. Nosotros los escribimos por primera vez en este viaje de 30 a 100 empleados, que fue en el 2013, más o menos. Estábamos en una etapa de hipercrecimiento. Nosotros pasamos de 0 a 100 millones de facturación en menos de 3 años. Wow. Con lo cual, el viaje fue... Nos subimos al Dragon Khan, digamos. Y el crecimiento, Pepe, perdona, que eso creo que lo hablamos alguna vez. A veces, si estás creciendo tan rápido, necesitas manos, necesitas contratar. No es tan fácil encontrar los perfiles buenos. ¿Qué recomiendas? ¿Fichar para tener manos o no fichar y tener el equipo más cargado? Porque eso muchos emprendedores, sí. Escuchar respuestas aquí en el podcast de Lideremos. El problema con contratar demasiado rápido es que se acumula grasa. Y luego no lo vemos, pero creo que todas las compañías, y esto me di cuenta cuando tuve que descomprimir, digamos, cuando tuve que hacer layoffs, echar gente, me di cuenta porque en aquel momento yo pensaba que todo el mundo era imprescindible. La realidad es que nadie es imprescindible. Entonces, creo que las manos son necesarias, pero yo siempre animo a todo emprendedor a mantener el espíritu del principio lo más posible, que es que todos hacemos un poco de todo, ¿no? Y esa capacidad de sobretrabajar un poquito, o sea, de pensar en humildemente, o sea, ¿cómo harías esto con los menos recursos? Es verdad que, claro, a nosotros nos pasó que llega un momento que nosotros encontramos ese product market fit muy rápido, empezamos a tener clientes, empezamos a crecer, tuvimos que contratar gente, pero el peligro de hacerlo tan rápido es que creces de forma desorganizada y de nuevo, yo creo que también relacionado con crecer desorganizadamente, es que acumulas grasa. Y al final hay gente pues, que no tiene muy claro el valor, que su rol no es imprescindible y también creas burocracia que genera grasa, ¿no? Pepe, muy buena respuesta y creo que esto no lo habíamos hablado anteriormente en este podcast, creo que esto es de mucho valor. Otra pregunta, Pepe. En el tema de la gestión de equipos... Ay, sí, ¿se escucha bien ahora? Sí. Vale, sí. Porque te escucho perfectamente. Sí. En el tema de la gestión de equipos, ¿qué otros valores crees que debe tener como... O sea, yo creo que en muchas organizaciones el tema, o en las startups al principio, es todo muy horizontal. Pero oye... cuando hay que valorar resultados, o sea, ¿cuál crees que es el valor principal del director de área? Es decir, porque nos están escuchando directores de área, sí, porque claro, tiene que responder ante el CEO. Sí, para mí las actitudes básicas y también la necesidad de crear capas de liderazgo dentro de una compañía viene por dos motivos, o tres motivos. El primero es, no sé cuál es la palabra en castellano, pero la accountability, la responsabilidad. Sí. Pero las empresas, cuando se vuelven complejas, cuando hay crecimiento, empiezan a haber pues, varios productos, varias regiones, clientes grandes y pequeños, etc., necesitas a alguien que sea el último responsable del éxito en aquella parcela, ¿no? en aquel vertical. Primero, accountability. Segundo, es porque cuanta más gente, más líos de comunicación hay y la verdad es que tener un líder claro, pues es el que se encarga de transmitir la comunicación y sobre todo no solo transmitirla, porque no es que jueguen aquí al altavoz, creo que la clave también es adaptarla. ¿Qué impacto tiene lo que el CEO está diciendo, la CEO está diciendo? ¿Qué impacto tiene en mi día a día? Claro, esto, el que está arriba de todo, a lo mejor no lo tiene muy claro, pero mi jefe, mi jefa, tienen que tener muy claro cuál es el impacto de aquella dirección en mi día a día, ¿no? Adaptar, trasladar, traducir incluso la comunicación o la dirección a mí. Y luego, lo segundo es la creación de objetivos, que está muy relacionado con esto último. Para poder medir. Para poder medir. Porque al final la creación de objetivos, y esto cuando lideras la compañía, siempre hay una componente que llamamos top-down, que viene de arriba, pues tu consejo, etc. Pues tenemos que crecer 20%, o 50%, o el 200%.
lo que sea, pero ese top-down se tiene que justificar con un bottom-up. ¿Qué significa crecer un 200% para el equipo de ventas, para el equipo de producto, para el equipo? Y eso es el papel del líder. Inspirar, alinear, hacer que todo el mundo reme hacia ese objetivo, pero sobre todo que seamos capaces de traducir en qué significa para cada uno de nosotros, las micropiezas que al final construirán el Lego. Pepe, muy buena respuesta. Tenemos muchas preguntas, y vamos a intentar fer, com diem en Catalunya, un bon suc de taronja, en el sentido que poder preguntar al máximo. Hay otro tema importante que eso lo tratamos en Fin de Líder, los fines de semana que organizamos para preparar los líderes del futuro. Que... Super experiencia, por cierto. Sí, que gracias. la cuña publicitaria yo. Sí, gracias por venir. Oye, es un tema que hay mucho populismo. Tranquilo que luego hablaremos de actualidad, ¿eh? Pero este tema de, oye, el emprendedor tiene que trabajar 24/7, no tiene que dormir, hay procesos. Aquí creo que algunos pues hemos emprendido en cosas y sí que es verdad, opinión personal, hay momentos que un equilibrio, sobre todo al principio, es difícil. ¿Tú qué opinas de eso? ¿El emprendedor tiene que disfrutar también? ¿Tiene que hacer sacrificios momentáneos? ¿Cuál es tu opinión real y con tu experiencia propia? Mi experiencia propia viene de los errores. Es verdad que es fácil juzgar lo que has hecho en el pasado cuando las cosas te han ido bien al final. O sea, que lo digo con humildad. Porque muchos les ha ido mal. Claro, la gran mayoría. No hay que cuidarse, pero claro, te cuidas, claro, hay que cuidarse cuando has tenido un éxito, ¿no? Total. Emprender es durísimo. Y no va a dejar de serlo, lo que pasa es que es apasionante. Y hay gente para la cual esa no tiene esa pasión, para la cual ese viaje no va a ser apasionante. Yo creo que para muchos es apasionante, tiene que serlo. O sea, me decías, hay que disfrutarlo a todo. O sea, yo creo que el emprendedor no quiere estar en ningún otro lado. Y eso, o sea, I wanna be here. Y me da igual, aunque me paguen el triple, el cuádruple, lo que sea en otro lado. Pero el emprendedor quiere estar ahí. Y esto, si no lo tienes, plantea. Y Pepe, uno acaba sí, y acaba no, y te... Y luego, lo que pasa, y lo hablamos mucho también en el Fin de Líder, no es un sprint. Hay mucha gente que empieza pensando, esto lo hago en un año, lo vendo y ya está. Bueno, hay gente que a lo mejor le sale así. Sí, pero uno de cada. Bueno, mi historia es que vendimos a cabo de 10, o sea, os he hablado de los 0 a 100 millones, pero luego pasamos el declive, tuve que despedir al 40% de la compañía, noches sin dormir, me descuidé mucho, yo llegué a estar burnout, que se dice en inglés, o sea, quemado, gordo, o sea, es que para mí el deporte siempre ha sido muy importante, igual que para ti, y creo que para ti también, o sea, porque se te iluminan los ojos. Pues esto no puedes dejarlo de hacer, pero por tu salud mental, por tu equilibrio, porque de nuevo hay que repetirse, va a ser duro, hay que trabajar días largos, no creo que las 40 horas del contrato sirvan para nada, pero hay que cuidarse, y sobre todo con esa conciencia de que si tú estás bien, el equipo va a estar bien, porque hay que liderar desde dentro, y si tú dentro no estás bien, o sea, no puedes guiar, no puedes inspirar, o sea, y también porque yo cuando veo ciertas cosas, tampoco, o la ve el que entra, tampoco me va a inspirar si su líder, al que tiene que, pues no tiene vida personal, no hace deporte, no se cuida, pues a mí tampoco me va a inspirar aquel modelo de persona. Al final, tenemos una responsabilidad profesional, pero también personal. Estamos creando personas, ¿no? Muy buena. Todavía no sé, pero Sí, yo luego le pregunto a uno sobre el liderazgo y la vulnerabilidad. Realmente es admirable todo lo que nos estás contando. ¿Un emprendedor se hace o un emprendedor nace? ¿Cuál dirías que es tu opinión al respecto? Yo creo que hay unas actitudes emprendedoras por las que la gente nace. Creo que hay una actitud emprendedora. Muchos de los emprendedores, cuando escuchas su vida, no sé, desde los 6 años que vendían limonada, trastos viejos o lo que fuese, ¿no? Entonces, creo que hay unas aptitudes con las que se nace. No creo que estés destinado al nacer. Si vas a ser, creo que también muchos emprendedores han visto a sus padres emprender o tener un pequeño negocio. Entonces, bueno, creo que
las referencias que tienes a lo largo de tu vida, las experiencias que tienes a lo largo de tu vida, te marcan. También la mayoría de emprendedores han estado, esto yo lo veo porque sigo a las mafias. Nosotros en Venture Capital llamamos las mafias, pero hay empresas, startups, que generan grandes escuelas de emprendedores, porque al final es esto, hay un gusano emprendedor. Hay un gusano, o sea que sí. Hay actitudes con las que puedes de forma natural nacer, pero creo que se cultiva. Pepe, otra cosa que tú ya hace tiempo que hablas, ahora se va escuchando algo, igual que cuando se habla de cultura del esfuerzo, o hay temas que la sociedad pues ya están más arraigados, el tema donde creo que no hay una opinión clara, y no hay una opinión clara entre incluso psicólogos de organizaciones o entre líderes empresariales, políticos, es, oye, hay que mostrarse vulnerable con el equipo. ¿Qué es el liderazgo en la vulnerabilidad? Muy buena pregunta. Yo creo cada vez más, y esto lo conectaré con la vulnerabilidad, creo en el liderazgo desde la autenticidad. O sea, creo que nos han vendido modelos de liderazgo donde el líder, la líder, lo sabían todo, nos trazaban un roadmap, ¿no? Un plan de viaje, una ruta de viaje clarísima. Y yo, vaya, si hay gente inspirada que tiene la vida tan clara que casi lo más sabe cómo viviremos de aquí 20 años. Me lo creo. Pero creo que el resto de los mundanos no lo sabemos. Entonces, me parece que es un modelo poco auténtico. La realidad, al menos mi realidad, en la que yo me he encontrado liderando equipos, es que no tenía ni puñetera idea de cómo solucionar los problemas. Y para mí, donde he aprendido la vulnerabilidad es que he visto el poder de, en lugar de decir, no, vamos a ir allí, de decir, oye, éxito para mí es esto. No tengo ni idea de cómo vamos a llegar a esto, pero cuento con que lo vamos a resolver todos juntos. Y un mensaje en estas líneas, para mí, en mi experiencia, ha sido mucho más potente, me ha conectado muchísimo más al equipo que haciendo ver que en un all hands con toda la Es capacitador para el equipo, ¿no? Es capacitador, es auténtico. Lo que pasa es que ser honesto a veces es duro y requiere valor. Y la vulnerabilidad al final es esto. O sea, yo creo que la gente más valiente es gente que está cómoda con el despojarse. No es fácil eso, Pepe. No, ¿Tú eso es siempre has base. sido así o lo has aprendido? No, no he sido así. Yo he cometido muchos errores. Lo que pasa que a mí grupos o sea, reunirme con grupos de fundadores Ayuda. Tú lo haces mucho esto. Lo hago mucho. De hecho, en tu casa siempre montas monto encuentros. Cenas, me gusta. Bueno, porque para mí es algo que lo aprendí a través de una asociación de líderes. APO. YPO. Young Presidents Organization, que para mí ha tenido un impacto muy fuerte porque tiene el concepto de foros, que es esto, reuniones de 6 a 8 personas, donde se habla profundamente y donde sacas tus miserias, tus mediocridades, ¿no? Porque ser honesto, de nuevo, requiere eso, sacar. Pero eso miserias. Permite avanzar, Pero es la realidad. avanzar y te ayuda el que está cómodo lanzándose al vacío, que al final es despojarse, hablar abiertamente de, oye, de mis miedos, de mi ego, de mis envidias. Es que al final esto está en el día a día. Hablamos de, oye, liderazgo, de gestión. O sea, estamos hablando de miserias emocionales, si quieres. Total. Esto es lo que subyace al día a día. O sea, podemos hablar de cómo optimizar el P&L, de cómo hacer un product roadmap, pero al final, y ahora que estoy en el otro lado, en el lado inversor, creo que tengo una responsabilidad también porque tampoco se habla de los consejos de esto. O sea, la gente va allí, pam, las slides, y para mí es una responsabilidad. Es difícil hacerlo en la reunión, pero lo trato de hacer pues, con un café uno a uno, pues si me puedo reunir con el fundador, la fundadora antes, pues lo hacemos. Hay que sacar un poco de esto, porque al final hay envidias, hay miedos, hay el síndrome del impostor, o sea, aflorar todo esto que está ahí. De hecho, Pepe, otra cosa y que me gustaría comentar, que eso alguna vez lo hemos hablado tú y yo, que de por sí mucho emprendedor, como está a veces al principio solo y oye, y crees en la idea, pues normalmente los emprendedores son perfiles con un nivel de autoconfianza un poco más alto a veces que la mayoría, y eso implica también ego. Y alguna vez lo has comentado tú, ¿no? No hay que pensar muchas veces, no, que hacer lo que te guste a ti solamente o algo que sea muy de tu persona, sino algo
para el servicio, ¿no? O sea, ¿cómo ves el papel del liderazgo, el ego y el servicio a la sociedad? Porque es hacer algo grande de verdad, ¿no? Algo que trascienda a la persona. A la persona. Es que es un error, creo, lo han comentado mucho. El otro día escuchaba una entrevista del fundador del Airbnb y él decía que su gran error ha sido conectar demasiado su persona a la empresa. Él lo hablaba más bien desde su experiencia de que el fracaso de cuando he tenido que hacer despidos en Airbnb me lo he tomado como un fracaso personal, ¿no? Y a mí también me ha pasado. Es un error muy común. Vincularse mucho a la empresa. ¿Es un error esto? Yo creo que es, o sea, que tu identidad sea la misma que la empresa es un error. O sea, ¿Y públicamente? públicamente, Por ejemplo, Globo. Oscar Oscar. bien. O sea, creo que la historia de Globo está bien y que él sea cara de la compañía está muy bien, pero tiene que haber más caras. Y si Oscar algún día, el fundador de Airbnb, decide que ya no quieren ser CEOs y que tiene que ser otro, la empresa tiene que seguir. Claro. O sea, ¿tú crees que la responsabilidad...? Y además, el fundador no lo tiene que ver como un fallo de su identidad. ¿No? Al contrario, es algo positivo. Positivo. Entonces, tú me preguntabas también respecto al ego. ¿Querer hacer una compañía para ganar dinero? Es legítimo. Es legítimo. Y yo creo que esto aquí está muy bien visto. En Estados Unidos lo aceptan más. O sea, no hay nada malo en ganar dinero. Creo que es un motor, todo el mundo quiere vivir bien. También creo que cuanto más dinero ganas, más responsabilidad tienes con la sociedad. Este es otro tema. Cuanto más se te da, más se te pide. Pero ganar dinero está bien. Lo que creo que no está bien es centrar todo, y esto lo ves mucho en personalidades narcisistas, es centrar, o sea, poner en el centro solo tus objetivos. Las compañías trascienden, tienen una misión, tienen un impacto con los clientes, con la industria, con los accionistas, con los empleados, y eso hay que pensar en esa otra. Eso es importante. Totalmente. Antes has comentado un poco, entrando en el tema de emprender en España, emprender en Estados Unidos, ¿cuáles son las principales diferencias que ves? Porque en España es como que... Te lanzaré dos preguntas. Primero, el tema del emprendimiento en España y en Estados Unidos. Y el segundo es el tema del fracaso, que aquí con Tomás hemos dicho que no lo vamos a llamar más fracaso, sino aprendimiento. O sea, aprendizaje, perdón. Entonces, la segunda pregunta que te lanzo pero es... estás diciendo fracaso todo el rato. No, porque si no la audiencia no lo entiende. La segunda pregunta es, ¿por qué crees que en Estados Unidos está tan normalizado el aprendizaje? Y aquí en España como que se te machaca y como que se lo toman como un fracaso. Sí, de entrada, yo creo que el concepto de fracaso está muy arraigado en Europa. No es solo de España, lo ves No, en Francia, en Italia... Yo creo que es un tema europeo. Europeo, vale. Europeo. Quizás en España, más que un fracaso, lo que también me molesta de España, que está vinculado a esto, es que a veces como que desconfiamos del éxito. Es que, no sé si es envidia, pero también se habla mal del que tiene éxito. No sé si es, o sea, a mí hay una palabra que odio, que es el concepto pelotazo. No sé si esto viene del crecimiento del real estate, ¿no? De que mucha gente gana dinero con el inmobiliario, pero aquí se usa mucho. Este pega un pelotazo. Este ha pegado un pelotazo, pero además se dice mal. En lugar de decir, oye, este tipo ha tenido éxito. Y le ha ido Y bien. le ha ido bien, y se lo ha currado. Y no solo le ha ido bien, sino que ha hecho pues que ha tenido impacto en la industria, o ha hecho millonarios. Es que en San Francisco casi que se quitan los millonarios que se crean cuando una empresa sale a bolsa. Y para mí eso es impacto también, no solo el pelotazo que ha pegado los fundadores. Bueno, en fin, todo esto de diferencias. Yo creo que Estados Unidos es una economía basada en la meritocracia. Todo es a base del mérito propio. Y eso requiere, o sea, llevado al extremo es muy agresivo, porque el que no lo consigue está fuera del sistema. Por eso hay de entrada hay una intención continua a seguirlo intentando, ¿no? Y de allí que el fracaso sea una oportunidad de aprendizaje para seguir intentando, porque tengo que estar dentro de esta meritocracia, ¿no? Creo que aquí, en Europa, hay sistemas que van en contra de la meritocracia, pues empezando por muchos
muchos servicios públicos donde haces un examen y estás cómodo toda la vida. Pues que está muy bien, pero eso va en contra de la meritocracia, porque es que la meritocracia se tiene que aplicar en todo, incluso cuando emprendes. O sea, el CEO, el hecho de que tú hayas sido founder y CEO, no significa que lo tengas que ser de toda la vida. De hecho, una de las preguntas que me hacía yo cada mañana es ¿qué haría el CEO cuando yo era CEO? ¿Qué haría un CEO externo si estuviese en mi lugar? Porque es que como que me tengo que reevaluar como CEO cada mañana. Porque el día en que no me vea capaz, tengo que tener la suficiente humildad para decir, oye, lo voy a buscar. Entonces, bueno, estas son actitudes que en Estados Unidos vienen de forma más natural. Pero tú crees, por ejemplo, no, y está muy bien, de hecho ayer lo comentaba Claudia Tarinas en una mesa redonda que tuvimos en un medio de comunicación, que lo hablaba, ¿no? Que oye, la administración pública, y yo creo que una cosa buena que tiene España, pues bueno, servicios públicos de calidad, como una educación, que es mejorable siempre es mejorable, como una sanidad, como tener bomberos, como las fuerzas de seguridad y los cuerpos, bueno, que es algo que está muy bien. Pero luego hay otra parte del funcionariado, ¿no? Que es lo que tú dices, o sea, yo creo que la administración debería funcionar en muchos casos como una empresa. Oye, ¿no? ¿Tú aquí qué opinión tienes? Sí, totalmente. ¿Y tú crees que la gente joven en España, de carácter general, tiene más ganas de trabajar o menos? Yo creo que el panorama está cambiando. Luego el talento es más global que nunca y aquí hay mucha gente que viene de fuera porque quiere vivir aquí y esto al final influencia, ¿no? Si tú creas una compañía pues con un tipo que viene de Estados Unidos, aunque estéis aquí, pues oye, ya vais a funcionar de otra forma, te vas a enriquecer de otras formas de hacer, ¿no? Entonces yo creo que está cambiando, hay mucha actitud. Al final yo creo que lo que se valora, y creo que cada vez es más patente, es la creación de valor. Al final estamos hablando de eso. Es que incluso lo que decías a nivel de funcionariado, funcionar por objetivos significa funcionar en base al valor que tú creas. Totalmente. O sea, pero que no hay nada más positivo que eso. Y si eres capaz de crearlo en una hora, lo crees en una hora. Si necesitas 8, pero no 8 por contrato. Y crear valor es sano para ti, Pepe. Totalmente. Porque creces como persona, como profesional, ¿no? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Y yo creo que eso es está muy claro cuando empiezas una compañía, porque no hay nada hecho. Estás pintando en un lienzo en blanco. Está menos claro cuando estás en una organización grande, pero tiene que ser tu propósito, o sea, crear valor, aunque estés en una cajetilla dentro de un armario enorme, pero cómo desde esa caja creas valor, ¿no? Cómo impactas en la organización. Creo que cada vez más, incluso las instituciones más grandes y más antiguas están... Es que si no, el mercado, amigo... No van a existir. Claro. Que el tema es que no van a existir. ¿Por qué ahora los políticos van a los podcasts todos? Pues porque han visto, de hecho Feijóo ayer fue al Worldcast, porque han visto que es la nueva era. Y si no estás en la ola, Sí. Es que no vas a existir. Pepe, que nos quedan 10 minutitos, creo, ¿vale? Que te tienes que ir, que por cierto has venido en patinete. He venido en patinete. Sí. Esa es mi nueva apuesta. Mira, hay una... Bueno, de hecho, por lo que escuchaba, los querían matricular. Creo que es algo que ha quedado ya más burocracia. Más burocracia, sí. El mío ya he visto que viene con el espacio para ponerle la matrícula. Sí, porque lo habían dicho. Yo de eso tampoco no tengo una opinión formada de este tema porque, bueno, da igual. Mira, dos cosas. La primera, Pepe, si puedes... O sea, por muchos jóvenes que nos estén viendo, que, oye, un chaval o chica que esté en la universidad, en segundo, tercero de carrera, de un pueblo pequeñito al lado de Tarragona, que quiere emprender, que no lo tiene fácil, que está trabajando pues los fines de semana para ahorrar, para tal, y dice, te ha visto y dice, no, es que yo quiero ser emprendedor o emprendedora. ¿Qué consejos le darías? El primero es que da igual donde estés, piensa en grande. Se pueden hacer cosas increíbles desde el pueblo más remoto, creo hoy en día. Al final necesitamos una buena conexión a internet y está el satélite que nos la da desde el pico del monte. Bueno, Elon Musk ya he dicho que sabe cómo viviremos de aquí 20 años, pero bueno, en fin, bromas aparte, piensa en grande. Lo segundo es rodearse de gente mejor que tú. Y eso es una ambición
es que te va a ayudar siempre. Quizás también te ayuda a pensar en grande, ¿eh? Pero yo creo que los emprendedores tienen que ser gente curiosa y que aprende de otros, de las historias de otros. Y entonces, hoy en día creo que el mundo es más llano o sea, nos conectamos por Zoom, escribe por LinkedIn a quien quieras. Creo que tú y yo conectamos por LinkedIn, Sí. no sé ni cómo, o sea, pero quiero decir que hoy en día el mundo es llano, es que puedes escribir a cualquier persona. A lo mejor habrá algún estúpido que no te conteste, pero no pasa nada. Vea por otro, porque hay gente muy buena en el mundo. Y oye, a lo mejor no puede ser un café en persona, pero puede ser una llamada de 10 minutos que te va a cambiar. Si te propones hacer una llamada inspiradora cada semana con alguien del que vas a aprender, es que, de nuevo, da igual dónde estés y dónde esté esa persona. Entonces, yo creo que el rodearte de gente mejor que tú aplica a lo largo de toda tu vida, ¿eh? Luego, cuando empiezas a crear un equipo, también, y requiere humildad, porque requiere reconocer que no vas a ser tú el que haga aquello siempre, ¿no? Y que hay gente que lo puede hacer mejor. Y luego recomendaría que haga algo por lo que esté extremadamente apasionado, de nuevo, porque no va a ser un sprint, en general va a ser una maratón, con lo cual tienes que estar a tope durante 40 kilómetros, nada de 100 metros a toda caña. Qué bueno. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que el entorno importa. ¿Crees que un emprendedor se tiene que rodear de emprendedores en su círculo de amistad, ya no solo para tema de networking o futuros proyectos, sino en su entorno del día a día y de la amistad? Creo que es natural. Te pasa, llega un momento donde a lo mejor... Que tu entorno son todo sin querer. Sin querer, y también porque compartes. Claro. La gente se rodea de gente con la que es afín. Entonces, claro, llega un momento donde ciertos trabajos no te son afines ya cuando estás en la batalla de crear tu empresa. Entonces, bueno, es natural que te descuelgues de gente que a lo mejor no está emprendiendo y que te juntes. Lo que sí que es bueno es pensar en siempre un grupo diverso de gente. Aunque sean emprendedores, pero no te quedes... De distintos sectores, desde el sector de la música, desde el sector de la abogacía, desde el sector... Y para mí YPO un poco era eso, ¿eh? En mi foro había gente como muy diversa, ¿no? Y poder hablar de retos de liderazgo de una forma completamente confidencial y en un espacio pues sagrado para todos, pero con cada uno con su perspectiva diferenciada, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Perfecto, Pepe. Y ahora para acabar, que como hemos dicho, a Pepe le gusta mucho Barcelona. Me gusta mucho De hecho, Barcelona. es conocido que a Pepe le gusta mucho Barcelona y ya es una opinión personal, para nada es política, es una opinión personal. Hemos tenido aquí 8 años muy duros como ciudad, donde hemos tenido un liderazgo que ha sido todo no. Ha sido no el Hermitage, ha sido no... O sea, ha sido que nos ha costado mucho a Barcelona, hemos tenido 8 años muy duros. Yo creo que ahora estamos en una nueva etapa, muy diferente de la que veníamos, muy diferente, que se respira un cambio, se respira un poco de sí, un poco de nuevas cosas. Pepe, ¿qué futuro le ves a Barcelona? ¿Cuál es la Barcelona de tus sueños? Mira, creo que hay que decir sí a muchas más cosas. Creo que hay que decir sí. Siempre con respeto a los valores propios de la ciudad. Yo creo que Barcelona tiene una carcasa que es espectacular, que no nos la quita nadie. Y creo que los valores de la ciudadanía, muchas veces hablamos de los valores de los Juegos Olímpicos, etcétera, pero es verdad, yo creo que Barcelona es una ciudad muy solidaria, es una ciudad... Al final también muy emprendedora, o sea, Cataluña como región Somos ha sido así. Desde la época textil y anterior, o sea, creo que hay que proteger esos valores de liderazgo, de emprendeduría, hay que pensar un poco más en global, y creo que lo que no tengo muy claro es cuál es el rol todavía, no tengo muy claro, y no veo un plan todavía súper definido, pero ¿cuál es el plan de Barcelona en el mundo? Y para mí eso es muy importante. Pero lo que está claro es que Barcelona trae talento, las empresas van donde está el talento, y lo que sí que hay que proteger es que el talento bueno quiera seguir viviendo en esta ciudad, ¿no? Y para mí, pues me preguntabas, ¿cuál es mi visión de ciudad? Para mí es una ciudad donde las cosas tienen que ser fáciles,
tienen que ser fáciles, tendríamos que destacar por hacer que las cosas pasen, pero pasen de forma fácil, que se puedan crear negocios de forma fácil, que la gente pueda venir de fuera de forma fácil. Pensad en la cantidad de inmigrantes que ha traído. Ya no te digo expatriados de lujo, no, te estoy diciendo... Es un porcentaje muy bajo este. Es que que se quiere utilizar como tal. Claro, es como la vivienda, dicen, no, los claro, fondos tal o los... No, primero inseguridad jurídica y después la que mayoría, es un 2%, ¿no? Que viene de fuera no es el millonario que se quiere instalar en Barcelona porque se vive muy bien y se come muy bien, no es este, es la gente que busca oportunidades. Ayer hablaba con el sueño español. Sí. Entonces, para mí, tiene que ser una ciudad que lo ponga muy fácil, ¿no? Porque al final somos mejores si atraemos al mejor talento. Y Pepe, si te puedo preguntar, ya para ir acabando, ya sé que tú, bueno, no lo sé tampoco, pero si tú antes has dicho, no, yo a veces pensaba un CEO, ¿no? De fuera, si tú fueses el alcalde, en el sentido, si te pones, te dicen, va, es una pregunta. Si tú fueses el alcalde, ahora mismo, ¿vale? Que hay que reconocer que Jaume Collboni, en mi opinión, ostras, está intentando hacer cambios. Lo que pasa, venimos de un tsunami de 8 años de inseguridad, de tal, que nos hace. ¿Qué medidas tomarías? Si te pones, oye, pero ahora lo hacemos, nos ponemos, estamos ahí en el ayuntamiento, y tú estás como alcalde y tienes a tus regidores aquí y dices, farem això. Hay muchas medidas en las que pienso, sobre todo de atracción de talento, que por desgracia no son solo potestad de la ciudad, pero a mí me gustaría, del mismo modo que en un momento dado se hizo una zona franca, con un régimen fiscal especial para ciertas compañías de logística, etc., me gustaría explorar pues, que Barcelona sea una zona franca de creación de negocios. Como hacer un pequeño Silicon Valley en Barcelona. Un pequeño Silicon Valley. Pero esto requiere pues, más medidas fiscales y, como digo, no todas dependen. Pero muchas sí. Bueno, algunas. Sí, claro, a ver. Solo no pones la tasa turística. Creo que el impuesto de patrimonio es una medida completamente injusta, sobre todo por el agravio comparativo con otras regiones, ya no solo de España, sino de Europa. Ajá. Entonces, esto a mí me molesta mucho porque lo veo para cualquier persona de fuera. Decir que, oye, que por el dinero que yo he ganado y por el cual ya he pagado impuestos en otro lado, ahora por ir a Barcelona tengo que pagar cada año pues entre un 0,6 y un 2,7% de mi patrimonio. Eso es injustificable desde fuera, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, lo que me molesta es el agravio comparativo. Si todo el mundo lo tuviese, pues mira, al final... pero claro, la gente elige otras ciudades en lugar de esta, ¿no? Creo que hay un problema de vivienda que hay que resolver. La vivienda es cara y no es un problema, o sea, es un problema global, no solo de las clases bajas. No. O sea, la vivienda es muy cara para los salarios medios que hay en Barcelona, y sin embargo... no tendría que ser así. O sea, la calidad de vida que tanto defendemos también va en parte medida por cuánto de mis ingresos dedico a los servicios básicos o a las necesidades básicas. Y luego tiene que ser, de nuevo, me da mucha rabia que discutamos ciertas cosas sobre los transportes, sobre el aeropuerto, por ejemplo, cuando en otras ciudades están hablando de segundos aeropuertos, empezando por Madrid, ¿no? Entonces, claro, mientras discutimos que si una pista más o una pista menos, hay otras ciudades que nos están pasando por todos lados. Entonces, creo que tiene que ser una ciudad... Del sí. Del sí. Aquí no puedes coger un Uber y llegas a Madrid... Y lo coges en 10 segundos. Es que si vas a salir del AVE, bienvenidos a Madrid, te llevamos a cualquier parte. Sí. Bueno, en fin, creo que hay que ser más arriesgado y sobre todo con apuestas tecnológicas. Siempre se puede dar el giro hacia los valores, hacia el impacto social. O sea, yo creo que Uber genera puestos de trabajo también. O sea, la cantidad de conductores que me he encontrado en Silicon Valley con los que hablo...
Que empiezan ahí y luego tú, vais a saber. O lo hacen como complemento salarial. Oye, yo de 8 a 5 soy profesor y luego me 3 dedico horitas, 3 horitas y me saco un sobresueldo y con esto me pago el curso de no sé qué. Pues oye, fantástico. No, de hecho, esto es algunas progreso. empresas de este tipo, cuando hablas con ellas o con los CEOs y tal, te dicen, oye, es que estamos a muchos países y lo que nos pasa a España no lo he visto en ningún lado. Sí. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Creo, Pepe, que tienes ahora otro compromiso, que creo que vas a llegar 5 minutos Bueno, tarde. no pasa nada, no pasa nada. Gracias, Pepe, por venir gracias hoy a aquí. vosotros. Espero que te hayas sentido cómodo. Bueno, ya ves, no hemos parado de hablar aquí. Podríamos seguir durante 3 horas. Sí, Y también sí. gracias por tu honestidad y por ser tan humano, que al final es algo que en los empresarios no se ve tanto, ¿no? Y gracias por abrirte así con nosotros, de verdad. Gracias. Gracias. Seguimos con el podcast. Hoy hemos estado con Pepe Agüey, Pepe Barcelona. Ya está, jefe de campaña.